Ok, jóvenes. Bueno, estamos aquí ahora, continuamos nuevamente con la próxima clase, en este caso de electrónica intermedia. Este concepto que voy a explicar también aquí, usted también lo va a poder visualizar en electrónica industrial. Quizá allá pues va a haber una clase entre medio, pero el tema lo vamos a ver también allá, así que el video va a servir también para ambos cursos. Y es lo que se conocen como los tipos de polarización. Como mencioné en la clase anterior, la polarización es una forma de tú conectar la energía, en este caso voltaje, al circuito para que entonces el circuito funcione. En este caso pues las polarizaciones de los transistores, de qué manera yo los conecto para que ellos funcionen y pues se les pueda determinar valores de voltaje y corriente de forma teórica, o ellos puedan generarlos de forma experimental. Hay distintos tipos de polarizaciones. Yo ahora me voy a enfocar solamente en dos de ellos, dos de los que más se utilizan. No son los únicos. Si usted busca información de transistores bipolares, puede ver un sinnúmero de configuraciones de circuitos de polarización, pero nuevamente me voy a enfocar en dos de ellos. El primero y el más sencillo es lo que le llamamos pues la polarización básica, porque es la forma básica, por decirlo de alguna manera, o la forma más sencilla de hacer funcionar un transistor bipolar. Como vemos, la polarización básica consiste de dos fuentes de voltaje, una que tenemos aquí que le vamos a llamar VBB porque está conectado a través de esta resistencia que le vamos a llamar RB. ¿Por qué? Porque pues ambos están conectados hacia la base del transistor. En sí, lo que está conectado a la base es la resistencia, el voltaje pues está obviamente antes. Así que la fuente está conectada a la resistencia y la resistencia entonces llega al punto de la conexión con la base del transistor. Para el otro lado tenemos entonces lo mismo, tenemos una fuente u otra fuente de voltaje DC, que en este caso le vamos a llamar VCC, o el voltaje de polarización, como habíamos mencionado anteriormente, y esa fuente se conecta entonces con una resistencia, le vamos a llamar RC, porque esa resistencia entonces conecta con el colector. Como mencionamos, pues esa B, esa C, normalmente la usamos en referencia a los terminales del transistor. Así que tenemos una fuente de voltaje. Recuerden estos símbolos. El lado, la rayita más larga es el positivo, la más corta es negativo. Aquí lo mismo, la rayita más larga es positivo, negativo. Así que tengo positivo a la resistencia y resistencia a la base. Aquí positivo a la resistencia, resistencia al colector. Los dos negativos se unen a un punto común, que es lo que le llamamos el ground del circuito, y el emisor se conecta directamente a ese ground del circuito. Como vemos en este caso, en este circuito de polarización básica, no hay nada conectado al emisor, simplemente va directo a ground. Las fórmulas de análisis en este circuito pues las tenemos aquí resumidas. Lo primero es que cuando nosotros hacemos estos circuitos, se supone que se hacen para que entonces el transistor funcione de forma normal. Y como mencionamos en la clase anterior, el funcionamiento normal de un transistor es en región activa. Por eso es que lo primero que normalmente pues, uno verifica, uno comprueba es que el voltaje de base emisor es 0.7 o aproximadamente, como pongo aquí, aproximadamente 0.7 voltios. Y ese voltaje es el que nosotros usamos, pues obviamente de referencia a nivel teórico. Si estamos en el laboratorio, pues eso es lo primero que usted mide, el voltaje de base emisor, sería entre estos dos puntos del transistor para verificar si ahí hay 0.7 voltios. Lo otro que se calcula es la corriente de base. La corriente de base es la corriente que entra por aquí, entrando por la base del transistor, como mencionamos en la clase anterior. En este caso, pues entonces la corriente entonces se va a definir va a pasar por esa resistencia. Usamos ley de Ohm para definir corriente, voltaje entre resistencia. Aquí muchas veces pues hay un error común de los estudiantes. Si yo le digo ¿cuánto es la corriente base? Me dicen pues el voltaje de esta fuente VBB entre RB. Pero entonces yo te digo el voltaje VBB perfecto, pero la resistencia tiene solamente ese voltaje conectado, y quizá me va a decir sí, este voltaje. Pero ¿qué pasa? La resistencia está conectada a la base, pero esa base, aquí hay una configuración de ese transistor, una junta de base a emisor.
y estamos diciendo que el voltaje de base emisor es 0.7. Quiere decir que antes de la resistencia y después de la resistencia hay voltaje. Antes de la resistencia, el voltaje que yo utilicé aquí, vamos a decir que voy a usar 5 voltios, pero luego de esta resistencia, si él está en región activa, va a haber 0.7. Así que yo tengo que restar lo que hay antes y lo que hay después de la resistencia. Si después de la resistencia no hubiese nada, que tuviese a ground, pues entonces sí sería más que este voltaje. Por eso entonces la fórmula de corriente es voltaje de esta fuente VBB menos el voltaje que hay de base emisor en el transistor en esta parte, y entonces eso es lo que se divide entre la resistencia. Y ahí entonces se genera la corriente que entra por la base. Como mencionamos, como estamos trabajando con una región activa, pues entonces esa beta de ese transistor, que en este caso ese parámetro de beta se daría como un valor teórico en el caso del ejercicio, se multiplica por lo que usted haya calculado de corriente de base, y eso entonces me va a generar cuánta corriente está entrando por el colector. Y ahí tenemos el primer valor que define, como mencionamos en la clase anterior, el punto de operación del transistor, cuánta corriente hay en el colector. El otro valor que define el punto de operación de un transistor es cuánto voltaje hay de colector emisor, que sería aquí entre estos dos terminales. Para esto entonces nos vamos a la otra parte del circuito. Entonces aquí restamos el voltaje de esta otra fuente, o el voltaje de polarización VCC, y a ese voltaje le tenemos que restar lo que se genera de voltaje en esta resistencia. ¿Por qué? Porque por aquí está entrando la corriente del colector, y si hay corriente pasando por esa resistencia, pues va a haber voltaje. Aquí tenemos esa ley de Ohm, y C por RC. Corriente por resistencia es voltaje. Eso sería el voltaje que hay aquí en esa resistencia. Pues si usted resta este voltaje de la fuente menos el voltaje que se quedó ahí, pues lo que sobra, o la resta de esos dos, es lo que entonces se va a quedar acá luego en el transistor. Y por eso entonces ese sería el voltaje colector emisor. VCC, voltaje de polarización, menos IC por RC. Cuando estemos viendo ahora el ejemplo, esto hay que hacerlo primero. Usted tiene que multiplicar IC por RC. Tiene que multiplicar primero. Luego que usted tiene esto, entonces resta este voltaje menos lo que te dio aquí. Si lo hacen corrido en la calculadora, tenga cuidado. Si lo hacen corrido lo pueden hacer, pero tienen que ponerle un paréntesis a estos dos valores, porque si no, me va a restar el voltaje menos la corriente y después lo va a multiplicar por la resistencia y le va a dar un error. Le va a dar un número, pero que no va a tener sentido en lo que está haciendo. Así que usted primero multiplica, recuerde, orden de operaciones, cursos básicos de matemáticas, y luego resta este voltaje menos el voltaje de la resistencia, y ahí entonces se genera el voltaje en el transistor. ¿Qué sucede? Con eso ya tenemos entonces el punto de operación en región activa de ese transistor, cuánta corriente de colector y cuánto voltaje colector emisor. El punto de saturación y corte normalmente lo sacamos para darnos cuenta, si estamos monitoreando ese circuito, saber de antemano qué voltaje o qué corriente él va a tener en saturación y en corte, que son las otras dos operaciones que pueden significar una falla en el circuito, para uno saber qué valores son de saturación y qué valores son de corte, para uno darse cuenta, si uno está monitoreando el circuito, decirle, espérate, si pasó esto, pues esto significa que el transistor se fue a corte, entonces hay que investigar por qué. O si está saturado, pues quizá investigar por qué. Y por eso es bien importante siempre saber cuáles son los valores de saturación y de corte. En el caso de la saturación, la corriente de saturación la identificamos como IC, pero de SAT, de saturación. Sería entonces la división de este voltaje VCC entre la resistencia RC, que es esta que tenemos aquí. Si usted divide este voltaje entre esta resistencia, usted sabe cuánto corriente él genera cuando está saturado. Y de esa manera, pues si usted está viendo que la corriente se está acercando a este valor, pues eso significa que se está saturando el transistor. ¿Por qué VCC entre RC? Si nos vamos a esta ecuación que envuelve el voltaje del transistor de colector emisor y envuelve la corriente del transistor en el colector, mencionamos que cuando está saturado el otro parámetro de voltaje es 0 por definición.
como mencionamos en la clase pasada, en saturación el voltaje colector emisor es 0, en teoría, por definición. Si el voltaje de colector emisor es 0, pues entonces me va a quedar solamente esta parte de la ecuación igualada a 0. Esta parte de menos IC por RC pasaría al otro lado. Y entonces cuando se divide voltaje entre resistencias, pues me da entonces la corriente. De ahí que sale esta fórmula, sustituyendo aquí 0 y haciendo un despeje para corriente. Y tenemos entonces esto. No es necesario el despeje, simplemente se lo estoy explicando para que sepan de dónde sale esta ecuación, pero son ecuaciones que usted la puede usar de forma ya directa. Usted las va a tener para poder hacer los ejercicios. Si estamos en corte, pues al revés. En corte, entonces, la corriente es la que es 0, y por definición, en corte la corriente se define como 0. Normalmente para corte yo le coloco la palabra off. Muchas veces se le conoce así como región de corte o región de apagado, también le llaman así, y se usa off en ese caso. A veces para saturación también le llaman on, pero on también hay personas que lo usan para si está activo, entonces pues ahí depende, pero normalmente cuando está en corte pues sí se usa off. Pues la corriente ahora por definición va a ser 0, y el voltaje, como mencionamos, típicamente cuando estamos en cortes va a ser igual al voltaje de polarización. El voltaje del transistor en corte pues va a ser igual prácticamente. En teoría pues se toma que va a ser ese valor, como dije, quizás a nivel práctico no necesariamente sea ese valor exacto, sea un aproximado, pero en teoría decimos que es igual a ese valor. Y entonces tenemos lo que mencionamos anteriormente, en saturación una corriente alta. Si usted calculó esta corriente en región activa y ahora está calculando en región de saturación, esta corriente de saturación tiene que siempre darle más alta que en región activa, porque hay un exceso de corriente. Si aquí esto te dio 50 mA, esto tiene que dar por obligación más de 50 mA. En algunos casos te da mucho más, en algunos casos te va a dar no tan alta, pero siempre tiene que ser mayor a la que tú calculaste en región activa. Y teóricamente pues se presume, por presunción, en el caso de saturación se presume entonces el voltaje 0. Cuando estamos en corte pues entonces presumimos que el voltaje es prácticamente el mismo que el voltaje de polarización, voltaje alto, mientras que la corriente pues se presume 0. Nuevamente, quizás en la práctica va a ser una corriente bien bajita, pero en teoría se dice que es 0. Me voy a ir entonces, voy a brincar esto, me viene luego, y nos vamos a ir a este primer ejemplo que tienen aquí en el documento, que sería un circuito de polarización básica. ¿Ves? Como dice las instrucciones, va a presumir una beta de 100 en cada caso, porque hay otro ejercicio de la próxima polarización que vamos a discutir en la próxima clase. Pero entonces vamos a estar utilizando una beta de 100. ¿Ves? Como dije, esa beta se le da como valor teórico. Y entonces estamos usando esta fuente VBB igual a 6 voltios. Esta fuente VCC o voltaje de polarización 12 voltios. Esto puede ser cualquier valor, no necesariamente este tiene que ser el doble. Aquí puede ser 6, 5, 4. Normalmente este voltaje sí es más bajito que este es más alto. Y estas dos resistencias, en este caso se está usando, quizá aquí no se ve mucho, este es 10 kilo ohmios o 10.000 ohmios, y este es de 100 ohmios solamente. Así que tengo 10.000 ohmios o 10 kilos y la del colector de 100 ohmios. Vamos entonces a los cálculos. Ya usted tiene la fórmula, simplemente ahora sería sustituir en la fórmula que discutimos los valores del circuito y calcular. Pues para usted calcular el punto de operación, primero, la primera fórmula es determinar la corriente de base. El voltaje de base emisor, pues no hay que calcular nada, es simplemente un dato. Se dice que pues como estamos en región activa, pues 0.7. Pues la corriente de base, usted va a restar el voltaje de la fuente VBB, que en este caso era 6 voltios, menos 0.7, y lo divide entre 10.000, que sería la resistencia de la base, 10 kilos o 10.000. 6 menos 0.7, 5.3, entre 10.000, pues le va a dar, si lo pone en formato normal, en su calculadora, 0.000530. Si usted lo cambia a miliamperes, pues entonces eso es 0.530 miliamperes. O si lo pone
En micro, 530 microamperes. Eso depende del formato de su calculadora. Si usted tiene su calculadora en formato normal es que le va a dar ese decimal así, completo, con todos esos ceros, pues le va a dar ese numerito. Ahora, si usted trabaja en lo que se conoce como formato de ingeniería, que normalmente cuando cogen DC, pues los profesores le explican esos formatos, pues en estos cursos se utiliza también mucho el formato de ingeniería, por eso entonces que usamos los que se conocen como los prefijos, mili, micro, kilo, mega, giga, son los prefijos que más utilizamos, prefijos positivos para números grandes, kilo, mega, giga, día a la 3, día a la 6, día a la 9, o los prefijos para números pequeños, mili, día a la menos 3, micro a la menos 6, nano a la menos 9, pico a la menos 2. Pues puede ser que automáticamente, si usted lo trabaja la calculadora en formato de ingeniería, pues le presente este resultado, 530 microamperes. Yo lo puse en mili, ¿por qué? Porque cuando estamos, por ejemplo, si estuviésemos en el laboratorio, usted estuviese midiendo esto, y vamos a decir que le da cercano a ese valor que usted calculó, normalmente el multímetro está configurado para que siempre se lo dé en miliamperes las corrientes, y usted lo que va a ver es 0.530 o aproximadamente ese valor. Usted no va a ver el decimal en el multímetro, usted va a ver siempre los valores en miliamperes. O a menos que use una escala en micro, si la tiene disponible en multímetro, pues usted vería aproximadamente 530 micro. Esto y esto, o sea, las tres cosas son lo mismo, simplemente lo estoy escribiendo de tres maneras distintas. Nuevamente depende cómo usted tenga su calculadora. Para mí no importa, después que el resultado esté bien, usted usa la calculadora en el formato que usted desee. Si usted la usa en formato normal o en formato de ingeniería, conmigo no hay problema. Si el valor está bien, pues no hay problema en qué formato sea. Así que usted lo hace en cualquier formato. Si la corriente de base entonces 0.00530 o 0.530 miliamperes o 530 microamperes, que es lo mismo, pues entonces esa corriente se va a multiplicar por el parámetro beta, como mencionamos en este caso, y vamos a estar usando una beta de 100. Según el problema, pues se multiplica 100 por el valor de la corriente base. En este caso lo estoy usando en formato de ingeniería, pues entonces sería 530 por 10 a la menos 6 micro. Usted puede sustituir aquí 0.530 por 10 a la menos 3 o escribir 0.00530, nuevamente lo mismo. Y eso le va a dar entonces 0.053 amperes, o convertido entonces ahora en formato de ingeniería, pues como es una corriente más alta, pues entonces ya cae en miliamperes, no es tan pequeña, en micro. Recuerde que la corriente base normalmente es pequeña, por eso muchas veces las vemos en mili o en micro, pero ya la corriente colector, al ser más grande, pues la vemos típicamente en mili. Pues tenemos 0.053 amperes, o lo mismo, 53 miliamperes, sería 53 por 10 a la menos 3. Y esa sería la corriente colector. Nuevamente lo coloco de esos dos formatos, porque cuando estamos en los laboratorios, pues usted dice, me dio 50 y pico de miliamperes, está mal, sí. Está bien. No, es que yo calculé 0.0. Bueno, porque es 0.053 y 53 mili es lo mismo. Y a veces pues el estudiante se confunde y piensa que lo que calculó es distinto a lo que está midiendo. Y no, porque recuerde, yo nuevamente, el multímetro está configurado para que siempre lo mida normalmente en miliamperes. Por eso normalmente lo presento de las dos maneras. Y el voltaje entonces colector emisor, VCC menos IC por RC, sustituimos 12 voltios VCC menos la corriente del colector, 0.053. La puede poner así o puede poner 53, pero recuerden multiplicarlo por 10 a la menos 3, que es la M de mili, y eso se multiplica por 100. 100 es los ohmios de la resistencia del colector, 100 ohmios que tenemos acá. Como dije, esta parte de 0.053 por 100 o 53 mili por 100, que es este voltaje que hay en esa resistencia de colector, se hace primero. En este caso me daría 5.3 voltios y luego resto 12 menos 5.3 es igual a 6.7. Si usted lo hace corrido en la calculadora, usted tiene que poner 12 menos paréntesis 0.053 por 100, cierro paréntesis,
y entonces le va a dar este resultado. Así que por favor, usted, ya que estamos empezando con ejemplos, practique todos estos ejemplos que vamos a estar viendo en los cursos. Usted lo está viendo aquí, pero no lo mire solamente y diga, sí, eso es fácil, lo entiendo. Siéntese con su calculadora y hágalo. Con su calculadora que usted va a ver si usted está obteniendo lo que yo coloqué ahí como resultado. A veces, más adelante vamos a ver que a veces hay redondeo. Y pues yo redondeé de una manera, quizá usted redondeó de otra, y puede ser que los números no sean exactos y usted calculó, yo calculé 6.7 y usted le dio 6.69, 6.68, pues más o menos está bien, puede haber una diferencia por redondeo, pero si aquí dice 6.7 y usted le dio, qué sé yo qué, 12, le dio 8, le dio 4, algo está mal. Así que es bien importante que usted practique lo que está viendo en su calculadora. Siempre le digo al estudiante, háganlo en su calculadora. Cuando usted vea ese valor en su calculadora, ok, lo hizo bien. Así que no se quede solamente mirando y diciendo, sí, eso es fácil, eso yo lo entiendo. Practíquelo con su calculadora. Cuando usted vea estos valores en su calculadora, pues entonces sí, usted lo sabe hacer. Porque cuando vaya a hacer el examen, si ya usted practicó con su calculadora y lo pudo calcular, en el examen lo va a poder hacer y no va a tener problemas. Si usted se ha quedado mirando estos documentos que yo le envío y va al examen, y entonces en el ejercicio del examen es que usted va a usar por primera vez la calculadora, el posible error se lo va a dar cuando esté haciendo el del examen. Así que es mejor que aquí usted entonces vea si comete algún error, vuelve y mira bien lo que hizo en su calculadora, y cuando lo domina, pues entonces va y hace entonces el ejercicio del examen, que obviamente va a haber un ejercicio parecido a eso. En saturación y corte, pues calculamos por definición, voltaje de saturación es 0, eso no se calcula, simplemente se escribe porque es por definición. Y la corriente de saturación, pues entonces se divide el voltaje entre la resistencia, el voltaje de polarización 12 entre la resistencia del colector 100, y me daría 0.120 amperes, o en miliamperes 120 miliamperes. Como vemos, esta corriente 120 miliamperes o 0.120 es mucho más alta que la que calculamos en región activa, que era más que de 53 miliamperes. ¿Por qué? Porque obviamente en saturación hay un exceso de corriente. Como mencionamos, siempre esta corriente te tiene que dar más alta que la que calculaste acá en región activa. Si estamos en corte o en la región off, de apagado, pues entonces al revés, por definición la corriente va a ser 0, no se calcula, simplemente un valor dado o definido por teoría, y entonces el voltaje colector emisor es igual a VCC, VCC 12, pues aquí tampoco hay que calcular nada, simplemente un valor que ya tiene el circuito, y de esa manera tenemos 0 voltios en saturación, 120 miliamperes de corriente en saturación. En corte al revés, 0 amperes y 12 voltios de corte. De esa manera, pues estos son los valores con los que el circuito debe de trabajar en situación normal o en región activa, cercano a 53 miliamperes y 6.7 voltios. Si usted ve que esa corriente empieza a bajar y ese voltaje empieza a subir, pues entonces se llega a estos valores y entonces algo pasó y entonces el transistor se me fue a corte porque la corriente bajó y el voltaje subió. Si al revés, esa corriente empieza a aumentar y ese voltaje empieza a bajar, pues entonces el transistor se ha ido a saturación. De esta manera, pues tenemos ese primer ejemplo de cómo trabajamos lo que se conoce como un circuito de polarización básica.